Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros del anuncio de Gillette y de la guerra de sexos que tenemos que evitar entre todos los cuerdos, ¿se entiende? Y es que todo el mundo lleva días hablando del puto anuncio de Gillette, que parece que ha tenido un impacto tremendo. Vamos a ver, el spot salió el 13 de enero y en el momento en el que yo estoy haciendo este vídeo, el spot ya tenía 16 millones de visualizaciones, que para un anuncio pues no está nada mal. Y va en la línea de otros anuncios que se unirían a la ola de lo políticamente correcto, como en su día fue el anuncio de Nike, o como aquel otro anuncio de Coca-Cola con las manifestaciones, solo que este anuncio de Gillette trata alrededor de la masculinidad tóxica. Y es una pieza fundamental dentro de este feminismo contemporáneo que implicaría la idea de que en nuestras sociedades algo sucede con los varones que los hace indeseables. Y este factor cultural que nos encorsetaría a los hombres y sometería a todos cuanto nos rodean, pues sería nuestra masculinidad que crearía cánones imposibles de alcanzar y cuya presión nos convertiría o en seres indeseables o en víctimas de nosotros mismos. Y el anuncio que compraba todos los presupuestos feministas alrededor de la masculinidad, pues ha sido especialmente doloroso porque señalaba uno de los últimos rituales masculinos que nos quedaban, que era el proceso de afeitado. Igual que los anuncios de Evax siempre se han dirigido a un público femenino por la naturaleza del producto, los anuncios alrededor del afeitado siempre han interpelado directamente a los hombres. Y esto, entre otras cosas, creo que ha sido lo que ha causado que esta publicidad haya tenido el impacto negativo que ha tenido. No es lo mismo que Nike o Coca-Cola se vendan a lo políticamente correcto que lo haga Gillette apelando a la masculinidad tóxica y alrededor de un bastión masculino como es el proceso del afeitado. Era algo que aún nos pertenecía a los hombres y que creo que muchos inconscientemente han interpretado como una invasión a uno de los símbolos de la masculinidad que no ha sido bienvenida. Y bueno, en el anuncio una serie de hombres se miran en un espejo mientras unas voces de fondo hablan del movimiento Me Too, de casos de acoso sexual, de bullying y de masculinidad tóxica en general. Y hay un narrador en off que se pregunta si eso es lo mejor que lo pueden hacer los hombres. Is this the best a man can get? Y esto es básicamente lo que cabrea, que se parta de ahí, ¿no? Después se suceden distintas escenas de niños persiguiendo a otros niños, casos de bullying, señores tocándole el culo a su empleada, o sea, una mesa de empresa donde de repente el jefe interrumpe de forma paternalista y condescendiente a su empleada para explicar él lo que ella quería decir. Una consecución de tópicos, uno detrás de otro, con la complacencia de los hombres que lo achacarían a aquello del boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Algo así como que los chicos acabarán siendo chicos. Es interesante indicar que hay cierto toque retro en la forma en la que están representadas algunas de estas escenas, y creo que la razón de esto es más producto de lo poco conectadas que estarían con la realidad que con el propio acabado artístico del producto. Pero me parece algo relevante porque cuando suelo escuchar cómo se pinta la realidad desde el relato feminista, siempre me imagino que están pintando una estampa más propia de hace medio siglo que de la actualidad. Y es curioso que sea algo que ha tenido que recuperar este corto para hacer que nos creamos la narrativa que nos están contando. Y siguiendo con el anuncio, hay un momento en el que de repente cambia radicalmente, ¿no? Y nos da a entender que los hombres deberíamos encontrar todo lo bueno que tenemos dentro y ayudar a mantener a raya a otros hombres. To hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Y viene a decir algo así como que tenemos que ser, o que tenemos que llegar a ser lo mejor que un hombre pueda ser. Y luchar contra nuestra propia naturaleza masculina y tóxica y ayudar a labrar un futuro distinto para los niños del mañana. Is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Es algo así como vosotros de entrada sois malos, pero podéis mejorar si escucháis nuestra perorata y os dejáis reeducar por nosotros. Los hombres partimos del mal, del acoso, del bullying, del abuso, pero tenemos margen de mejora y podemos rebelarnos contra nuestra naturaleza tóxica que nos habría sido culturalmente impuesta desde el día en que nacimos. Gracias Gillette por semejante lección de vida, gracias. Además era como bastante evidente que se intentaba dibujar esa caricatura malvada y tóxica alrededor de la figura del hombre blanco que tiende a aparecer como el villano en todas estas escenas que aparecen en el anuncio. Mientras que hombres de distintas razas pues tienden a aparecer como ejemplos de una masculinidad virtuosa que se enfrentaría a las injusticias que cometen otros varones caucásicos. Vamos, el clásico caballero blanco que en este anuncio pues no tendería a ser tan blanco. Y bueno, el caso es que el anuncio ha caído como un jarro de agua fría, porque la gente y los tíos, y en especial los tíos blancos heteros, pues están hasta las narices de que les hagan estas lecturas morales de forma constante que intentan reeducarles de su supuesta maldad, que en principio no es tal, pero que ya se da por supuesta. Y es que eso es así, estamos hasta los cojones, es más que evidente.
evidente. Y es que el problema es básicamente ese, partir de la base de que los chicos son malos por defecto, pero podrían llegar a ser buenos. Es como una promesa de futuro. Y la gente a la que le ha molestado el anuncio no es que defiendan el acoso sexual, el abuso o el bullying. Lo que molesta es que estas características ya se den por hechas y digan en el anuncio que a lo mejor a lo que podemos aspirar es a no tenerlas. El hombre por defecto es malo, pero si trabajamos y nos esforzamos, pues a lo mejor conseguimos no acosar sexualmente a nuestras compañeras del trabajo. Antes el canon de hombre masculino en la publicidad pues era un señor guapo, deportista y que a lo mejor tenía un velero. Y hoy pues es aquel que no acosa, no viola, no mata. Si ese es el ideal de hombre, pues significa que el varón medio sí que abusa, sí que acosa, sí que hace bullying. Básicamente, pues habríamos nacido en el lado oscuro, pero podríamos llegar a la luz si nos dejamos aleccionar por los guardianes de la moral de todos. Si no se entiende lo insultante del asunto, yo sinceramente no os puedo ayudar. Y las reacciones al vídeo pues habrían sido bastante fuertes. De los 16 millones de visualizaciones que tiene en el momento en el que yo hago este vídeo, casi 1 millón de personas le habrían dado dislike al vídeo en cuestión. Y en Twitter se ha viralizado la gente que llama a boicotear activamente a la marca Gillette y aparecen numerosos vídeos de hombres tirando cuchillas de afeitar a la basura. Desde La Vanguardia, por ejemplo, se identificaba a esta gente como la ultraderecha. ¿Por qué la ultraderecha está tirando a la basura los productos de Gillette? Y el artículo no responde a la pregunta, pero sí nos pone el ejemplo de Piers Morgan, que habría dicho lo siguiente en su cuenta de Twitter: he utilizado Gillette durante toda mi vida adulta, pero esta absurda señalización de la virtud de lo políticamente correcto no hace más que alejarme de una compañía ansiosa por alimentar a una guerra patética contra la masculinidad. Que se deje a los chicos ser chicos, que se deje a los hombres ser hombres. Y vamos a ver, Piers Morgan, que ha sido presentador de la CNN, si algo no es un ultraderechista. Pero bueno, que La Vanguardia siga a lo suyo. La gente, en definitiva, está muy cansada de esto. Y pese a todo, llegaría a decir que la campaña de Gillette ha sido todo un éxito. Porque básicamente todo el mundo está hablando de ella. Por un lado, apela al narcisismo de unos ansiosos por enseñar sus virtudes al mundo, y por otro lado pues cabrea a los otros que se sienten insultados y con razón. Y así se abre de nuevo pues este debate alrededor de la masculinidad con la marca de Gillette de fondo. Si no fuese por este anuncio, por ejemplo, pues yo no sacaría este vídeo con todas las visualizaciones que fuese a obtener y mencionando varias veces la palabra Gillette. Y auguraría que esto se va a proyectar más como un episodio de la guerra contra la corrección política que contra Gillette. Y yo me imagino que estarán orgullosísimos con su campaña y que esta era su intención. O a lo mejor es que de repente Gillette pues tiene un enorme compromiso con la justicia social, vete tú a saber. Y vamos a ver, si esta reacción no era su intención, son muy malos previsores y tienen que echar urgentemente a todo su departamento de marketing. Porque el lado contestatario a la corrección política es cada vez más grande, o sea, somos cada vez más gente y creo que esto es algo evidente. Salta a la vista, colega. En España la crítica al feminismo está cogiendo carrerilla y cada vez hay más personas hartas con los excesos de este. Es innegable que nuestro discurso está cada vez más en la boca de todos y cada vez es más popular. Prueba de ello fue aquel precioso anuncio de Campofrío dirigido directamente contra los guardianes de la moral de todos y reivindicando que el humor volviese a ser humor y no fuese únicamente para sermonear o darnos lecciones morales. Ni caso, son los ofendiditos. Ya se les pasará. Y con el feminismo pues estaría pasando 3/4 partes de lo mismo. Ya no toleramos y no debemos tolerar que una señora diga por la tele que el día del hombre es como el día del terrorista. Ni que unos señores que ahora van de buenistas y que venden cuchillas de afeitar nos digan que somos malos por decreto, pero que si nos esforzamos pues podríamos llegar a ser buenos. Y esto cada vez es más obvio y cada vez más gente responde. Por otro lado, creo que en el momento en que se asienta y se populariza nuestro discurso, necesitamos paralelamente asumir cierta responsabilidad al respecto. La crítica a la corrección política o al feminismo es legítima para señalar sus excesos y abusos y reflejar el hartazgo social, pero nunca debería servir como coartada para disimular opiniones y actitudes racistas y misóginas, por ejemplo, amparándonos en el paraguas de la incorrección política. Y es que muchas veces, combatiendo los excesos de aquellos que quieren imponer su totalitaria visión de las cosas y tutelarnos desde su supremacismo moral, olvidamos que al otro lado hay un abismo de proporciones similares, intentando aprovechar nuestro discurso para validarse. En esta línea, Julio Valdeón escribió una columna para La Razón que me parecía muy acertada y que decía lo siguiente: vivimos días delirantes. Plantear objeciones a una ley, pongamos la Ley Integral de Violencia de Género, provoca que te acusen de criminal y cómplice de asesinos. También asoman iluminados que piden el nombre de las asociaciones que asisten a las mujeres a fin de elaborar listas negras. Hay quien confunde la crítica al feminismo de género, radicalmente antifeminista y enfrentado con los principios de la democracia liberal, con una apología de la caverna. Otros prefieren disparar a bulto y dejar a la intemperie a las víctimas. Pero como denuncia la antropóloga y sexóloga Leire Kial, la Ley Integral de Violencia de Género no es solo una ley, es parte de un sistema de protección que da cobertura a situaciones en ocasiones de máximo riesgo vital para las personas. Uno no puede decir que quiere derrocar algo sin hacer una propuesta, un plan, una alternativa.
Y yo entiendo que muchas veces hay una respuesta visceral contra aquellos que llevan años insultándote y aprovechándose de tu buena voluntad. Joder, es que muchas veces yo, incluso haciendo los vídeos, me pillo unos cabreos de la hostia. También entiendo a todas esas otras víctimas por las que ha pasado injustamente todo el aparato de la ley por encima, dejándolos secos. Pero la respuesta o la huida al otro extremo y a las políticas de trincheras nunca deberían ser la solución. Y estos últimos días he discutido mucho sobre el enorme aparato de asociaciones vinculadas con el feminismo institucional que se ocuparían de gestionar la atención a las víctimas de la llamada violencia de género. Básicamente todos estábamos de acuerdo en que había una densa y robusta estructura que se alimentaba de dinero público y que iría en beneficio de todos ir cambiándola por otra al tiempo que se cambiaba la ley para que los hombres pudiésemos recuperar ciertas garantías que entendíamos que se habían perdido. El dilema aparecía cuando se hablaba de tirar abajo estas estructuras que en la actualidad atienden y se ocupan de auténticas víctimas de maltrato. Me encontré con algunas posiciones que me decían que les daba exactamente igual lo que les pasase a estas mujeres siempre y cuando ellos recuperasen sus derechos perdidos. Me dejaron claro que aquello no era su problema. Y vamos a ver, es que la Ley Integral de Violencia de Género, en efecto, no es solo una ley, también es un complejo aparato del que dependen muchísimas mujeres víctimas de maltrato. Y esto no significa que la ley sea buena o deba ser preservada. Significa que si nos planteamos derribarla, pues tenemos que contar con una estructura viable para sustituirla y no dejar tiradas a víctimas que no tienen culpa de nada y que pueden necesitar ayuda. Porque tan reales son las denuncias falsas y los abusos sistémicos que sufren los hombres, que además esto me parece a mí una forma de maltrato y una forma de violencia, como la realidad de que existen mujeres maltratadas. Y si anteponemos una cosa a la otra, pues estaremos bailándole el agua y estaremos jugando con las reglas que ha impuesto el feminismo institucional. No podemos aceptar la presuposición de Soledad Murillo de la Vega, que ya he repetido en varios vídeos y que dijo aquello de: cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas. Si aceptamos que para recuperar nuestros derechos debemos de pasar por encima de las vidas y derechos de terceros, estaremos operando en los mismos términos que operaron cuando crearon esta desgracia de ley. Y hay a quien les conviene este relato y que hablemos todos en términos de guerra de sexos, o sea, de nosotros como varones y nuestro colectivo y nuestra lucha, ¿no?, que lucha por nuestros derechos, y de ellas como mujeres, pues en su colectivo y en la lucha por los suyos. Pero yo no estoy dispuesto a aceptar este falso dilema de Soledad Murillo de la Vega que tanto sufrimiento ha causado. Los desprecios y abusos a nuestros colectivos no nos deberían llevar a trincherarnos en ellos y a declarar la guerra sin cuartel al colectivo al que pertenecen los que nos perciben como enemigos. No se puede entrar en ese juego, no podemos abrazar dinámicas revanchistas, no podemos abrazar la misoginia como respuesta a los excesos del feminismo, porque la misma existencia de esa misoginia es de lo que se alimenta ese feminismo institucional que no para de promover majaradas, porque así es como nos quieren, cabreados y acotados por nuestro grupo identitario, que pretenden hacernos creer que nuestras dinámicas sociales entre hombres y mujeres pues son las propias del antiguo régimen, y que están deseando que aparquemos la razón y la crítica a un lado para que aparezcan los carcas y machistas de siempre y tener una razón para existir. Porque los carcas, los machistas y los maltratadores existen y no podemos dejar que se apoderen de la crítica social al feminismo. Ahora que hemos conseguido que ciertos debates vuelvan a estar en la agenda pública y se vuelva a hablar de ellos, por fin, debemos dar la batalla cultural, pero con una responsabilidad que nos diferencie de nuestros enemigos ideológicos. Y exponer al fanatismo por lo que es, pero nunca adherirnos a nuevas olas de fanatismo simplemente porque sean afines a nuestra causa. Porque la mayoría de la gente está harta de los excesos del feminismo, pero lo que tienen absolutamente claro es que no les gusta el machismo. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Tenía que hacer este vídeo que llega un poco tarde, pero es que me lo habíais pedido demasiado y así exponía también pues esta oda a la responsabilidad de nuestro discurso, que creo que siempre es algo necesario recordar. No os voy a dar demasiado el coñazo, al final del vídeo os voy a dejar el anuncio que ha hecho Edgar Watches como respuesta al anuncio de Gillette, que es magnífico. Así sí que se apela a la masculinidad y a los hombres, pero claro, no crea tanta polémica y no tiene tanto impacto. En fin, una lástima. Muchas gracias a la gente que me sigue y que comparte mis vídeos. Muchas gracias a los que me apoyáis por PayPal. Muchas gracias a los que me apoyáis por Patreon. A mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. What is a man? Is a man brave? Is a man a hero? Is a man a protector? Is a man vulnerable? Is a man
disposable. Is a man broken? Is a man trying? We see the good in men.